Bueno, vamos a seguir avanzando. Se lo contábamos al inicio de este programa, después de que Noelia Domingo solicitara, recuerden, la semana pasada esa petición de libertad vigilada. Hoy aquí en Juntos tenemos en exclusiva el testimonio de una de las víctimas. Salvó su vida de milagro, era sanitaria y recibió varias puñaladas. Sus secuelas son evidentes. Tras la petición por parte de Noelia Domingo de libertad vigilada, sus víctimas tienen miedo. Pues a mí me metió una puñalada y a raíz de eso mi columna no está bien. Esto me remueve la salud, emocionalmente me descoloca. Hemos hablado en exclusiva con una de las sanitarias que fue atacada por la exdoctora en el año 2003, cuando acabó con la vida de 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Cómo me va a dar miedo a una agresora que ha matado a un montón de personas? Si a ti te hubieran apuñalado, ¿no te daría miedo que tu agresor esté suelto? 21 años después todavía no ha superado lo que vivió aquel fatídico 3 de abril de 2003. A mí me dejó muchas secuelas. Del estrés postraumático te dejan muchas secuelas. ¿Sigues en tratamiento psicológico? Sí. Domingo aceptó una condena de 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario tras volver a atacar en el año 2021 en un supermercado del Molar. Mira, le va a agredir a la gente y todo. Fue la última vez que estuvo en la calle, bajo la custodia de su madre, y reincidió. No puedo dormir en la noche. Yo no lo veo normal que esta petición vaya para adelante. Habla una de las víctimas de Noelia Domingo. Esta sanitaria fue atacada, apuñalada por la ex doctora en la Fundación Jiménez Díaz. Dice, ¿cómo no voy a tener miedo, Lara? Si te hubieran apuñalado, ¿cómo estarías? No puede dormir desde que conoce esta petición. Claro, ella, la víctima, en el relato lo que ha hecho es que tiene el trastorno estrés postraumático, ese es el trauma que se te queda después de vivir un suceso así, porque aparte de las pesadillas, el insomnio, la ansiedad, porque tu cerebro, al final lo que ocurre es que todo el rato estás segregando cortisol, que es la hormona del estrés, porque estás en alerta por miedo, la hipervigilancia de que te vuelvan a atacar, aunque esto es muy poco improbable porque solo el 3% de las personas con enfermedades mentales van a atacar, pero se te queda ese trauma. Y luego ocurre otra cosa que es la retraumatización, que tú como víctima, ver que a lo mejor esta persona puede volver a salir, te crea ese... se multiplica por 2 porque ese miedo se agudiza a ver si va a volver en el barrio donde yo estaba, a ver si me va a volver a buscar, y entonces al final es muy traumático. Y hay que saber que lo que tiene Noelia Domingo, que es esa esquizofrenia paranoide, es de tipo cíclico, que significa que cada 2 o 3 años, o si tienen un estrés, cuando salen de esa burbuja hospitalaria en el centro penitenciario, van a volver a recaer, porque el mundo para ellos es muy estresante. Y como tienen esa paranoia, creen que les van a atacar los demás, atacan como mecanismo de defensa. Por eso yo recomiendo que no deberían salir, ya pasa 2 veces, y por favor que no haya una tercera. De todas formas, vamos a centrarnos en el caso que hemos escuchado hoy en exclusiva por primera vez en televisión. Claro, porque yo esta tarde me he estado revisando precisamente las grabaciones que existen aquí en Telemadrid del año 2003, y claro, es que sus compañeros decían que le tenían verdadero pánico, verdadero miedo. Llegó a ir a una comisaría para decir que sus compañeros estaban compinchados para echarla del hospital. Pero es que no solamente con sus compañeros, sino también con los pacientes a los que llegaba a insultar, e incluso le hacía recetas médicas sin apenas revisarlos. Entonces, claro, lo que gritaban y por lo que luchaban en ese momento en el hospital era porque esa señora estaba trabajando allí todavía, que es lo que no se entendía en aquella época. Claro, y encima siendo médico con todo el poder que ejerce sobre otras personas, porque además en este caso, como ella considera que la van a agredir cuando está en ese brote, se llama brote psicótico, cuando tú estás despersonalizada, no estás en la realidad, aunque ella considere que sí, y entonces utiliza que eres médico con todo ese conocimiento muchas veces para hacer daño a los demás. ¿Qué papel tiene aquí la policía, Benito? Un comentario antes. Sí, ella claro. dio muchas señales de su enfermedad y nadie, no sé si no quiso verlas o no pudo verlas, y al final pasó lo que pasó en ese hospital, ¿no? Aquí el papel de la policía es un papel prácticamente secundario, es decir, actuó en el momento que se cometió el delito, igual que actuó pues cuando atacó a estas cajeras en el siguiente episodio. Es una labor más asistencial, más médica, más de tenerla controlada psicológica y psiquiátricamente, que una labor policial. Claro, porque durante esta semana le hemos dado vuelta a esos informes, a esa vigilancia tutelada, pero claro,
¿qué tutor tiene Pero es Noelia que ya se Domingo cometió fuera? un error. Ya se cometió un error cuando se la dejó en libertad por primera vez, porque se dijo que se hacía cargo su madre de 80 y tantos años. Su madre de 80 y tantos años no está capacitada para que tome la medicación, para tenerla controlada, para avisar en caso de que le pueda dar un brote. No estaba capacitada y pasó lo que pasó. No, y ya en el año 2007, efectivamente, Benito, incluso llegaron a la audiencia provincial para denunciar esta situación, que como una madre de 80 años se iba a hacer cargo de ella. Ya hablamos del año 2017 y mira lo que ocurrió después. Bueno, Edu, y ante esta petición de libertad no tiene el apoyo de la familia, Noelia Domingo. No, claro, no tiene el apoyo de la familia, pero claro, ella es muy inteligente, aunque no lo parezca, porque ha pedido esta libertad a la misma sección que ya se la otorgó en el año 2017. Entonces... ¿Qué ocurre? Que entre medias ha habido varios episodios y entendemos que valorarán de otra forma esa petición y las consecuencias serán diferentes. Esperemos.